Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Qué alegría saludarles una vez más a través de esta emisora, a través de este canal, a través de las plataformas. Bendiciones, bendiciones, queridos amigos y hermanos. Hoy te saludo con profundo aprecio, tu servidor y amigo Pastor Pedro Remigio Olivares, y este es nuestro pan cotidiano. El día de hoy, sin lugar a duda, tenemos un mensaje maravilloso. Dios requiere arrepentimiento y una vida santa. Querido Padre, en estos momentos pedimos tu bendición. Pedimos que tú nos acompañes, oh Dios maravilloso, que puedas estar a nuestro lado y que tu paz, que tu bendición puedan ser con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera en nuestras vidas. Para siempre, Señor, es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento: Dios requiere una vida santa, requiere arrepentimiento y una vida santa, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Génesis 18:19. El plan de Dios para nuestra salvación es perfecto en todo sentido. Si realizamos fielmente los deberes que nos han sido asignados, nos irá bien en todo. Lo que causa la misericordia y provoca desdicha y ruina es nuestra apostasía. Dios nunca usa su poder para oprimir a las criaturas que son obra de sus manos. Nunca requiere más de lo que podemos realizar. Nunca castiga a sus hijos desobedientes más de lo que es necesario para inducirlos al arrepentimiento o para disuadir a otros para que no sigan su ejemplo. Es inexcusable la rebelión contra Dios. Los juicios de Dios siguen rápidamente sobre la transgresión. Sus consejos y reproches, las manifestaciones de su amor y misericordia y las demostraciones a menudo repetidas de su poder, todas son una parte del plan de Dios para proteger a su pueblo del pecado, para hacerlos puros y santos, con el fin de que Él pueda ser su fuerza y escudo y galardón sobremanera grande. Pero las transgresiones persistentes de los israelitas, su prontitud para desviarse de Dios y el olvido de sus misericordias, mostraron que muchos habían elegido ser siervos del pecado, más bien que hijos del Altísimo. Dios los había creado, Cristo los había redimido de la casa de servidumbre. Su clamor de angustia ascendió al trono de Dios y Él extendió su brazo para rescatarlos en consideración a ellos. Trayendo desolación sobre toda la tierra de Egipto, les concedió altos honores, los hizo su pueblo peculiar y derramó sobre ellos innumerables bendiciones si le obedecían. Los haría una gran nación, una alabanza y excelencia en toda la tierra. Dios tenía la intención de magnificar su nombre mediante su pueblo elegido, mostrando la vasta diferencia entre los justos y los impíos, los siervos de Dios y los adoradores de los ídolos. Josué trató de mostrar a su pueblo la inconsistencia de su curso de apostasía. Les deseó que sintieran que habían llegado el tiempo para ser un campo decidido, para que abandonaran todo vestigio de idolatría y se volvieran al Señor con todo su corazón. Se esforzó para impresionar sobre su mente el hecho de que la apostasía abierta no sería más ofensiva ante Dios que la hipocresía y una forma de adoración sin vida. Si tener el favor de Dios era digno de algo digno de todo, así lo había decidido Josué, y después de pesar todo el asunto había decidido servir a Dios con todo el corazón, y más que esto se esforzaría por inducir a su familia a seguir el mismo proceder. The Signs of the Times, 19 de mayo de 1881. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Génesis 18:19. Querido Padre, gracias por tu gran amor, gracias, Señor, por todas tus bondades y misericordias. Te agradecemos todo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.